4 minutos desde que son las 6 de la tarde han pasado. Así la arreglo. Sacando ahí los pillos porque iba a decir cualquier hora. No, 6 de la tarde con 4 minutos, más fácil. Ya estábamos conversando fuera de micrófono con nuestro invitado, que ha estado muchas veces en nuestra radio y es un agrado tenerlo presencialmente aquí una vez más en nuestro estudio. Voy a presentar al tiro y ya hago toda la introducción. Rodrigo Bustos Botay, me encanta que diga el nombre de tu madre, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Gracias por acompañarnos aquí presencialmente. Muchas gracias por la invitación. Y estábamos comentando fuera de micrófono que nos vimos en una van premier de un documental imperdible, que vamos a tener un especial el día 11 de septiembre, una conversación de larga duración, 1 hora, conversando con su realizador y toda su historia de vida, que atraviesa muchas cosas, entre ellos ser parte de las historias desobedientes y porque es hijo de un genocida. Y se trata de el documental Bastardo, la herencia de un genocida. Y ahí estuvimos en la van premier y es increíble, ¿no? Ver un lugar para un documental tan lleno que de hecho tuvieron que abrir una segunda sala. ¿Te tocó en la primera o la segunda? Me tocó en la primera, y había personas que se tuvieron que sentar en la escalera. Exacto, y abrieron la otra sala de la Cineteca. Sí, y fue bonito ver la sala llena. Yo me imagino que para Pepe Robano y la gente que trabajó en el documental, en la película, muy, muy bonito, me imagino, y para mí al menos fue muy impactante, muy estremecedor escuchar todo ese relato. No lo conocía y fue muy intenso. Yo te debo reconocer que la historia la conozco hace algunos años. Él es compañero mío de la universidad de periodismo, es periodista en primera instancia y luego se dedicó al cine o al género documental. La historia la conocía con todas las vueltas y pensé que no me iba a sorprender el documental, pero es impactante igual, porque además es una persona que se muestra creciendo también ahí, con todo el recorrido y todo lo que pasa, ¿no? Con todas las zonas grises y dolorosas que hay en una relación con un padre, y si tu padre más encima es un coronel de carabineros condenado por crímenes de lesa humanidad, por haber asesinado como autor material a 6 personas, en este caso el Partido Comunista, es fuertísima. Es fuerte, sí. Me ha tocado conversar con otras personas de Chile, de Argentina, de estas agrupaciones de hijos, hijas de genocida. Sí. Y la verdad es que creo que es un camino que recorren que es tremendamente valioso, muy significativo lo que hacen esas organizaciones. De hecho, estuvimos acá con una coordinadora, ¿no?, de justamente historias desobedientes que parte en Argentina, pero también tiene su versión chilena. Se trata de Verónica Steistange, que también te lo comentaba fuera de micrófono. Ella es hija de prisioneros políticos, torturados, exiliados, y sobrina de uno de los más conocidos delatores, de alguna forma, que es el Fanta. Vamos con lo que nos convoca hoy, pero esto obviamente está en la misma línea, Rodrigo, pero hoy recordamos 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o personas detenidas desaparecidas, privadas de libertad, generalmente por agentes del Estado, en la calle o en sus hogares, y que pasan a estar en paradero desconocido, muchas veces para siempre. Se estima que la dictadura cívico-militar de Chile hizo desaparecer a 1.469 personas, de las cuales 1.092 son detenidas desaparecidas, además de 377 ejecutadas en las mismas condiciones. De ese total, solo 307 han sido halladas e identificadas. Hoy el presidente Gabriel Boric firmó el decreto supremo que oficializa la implementación de este llamado Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, plan también que busca la verdad, que busca conocer, ¿no?, y que busca centralizar y digitalizar todos estos volúmenes, toda esta información que está bien dispersa en distintas partes, archivos, organismos gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, usar un software, bueno, toda esa la metodología para cruzar la información. Y busca también financiar la exploración de lugares donde puedan estar enterradas las víctimas o donde las excavaciones llevan años pendientes por falta de financiamiento. El ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ha contado que es familiar directo de 2 detenidos desaparecidos de la dictadura encabezada por Pinochet, espera que este Plan Nacional de Búsqueda se transforme en una política permanente por parte del Estado. Y parto justamente con este gesto de este Plan Nacional de Búsqueda, que así se le llama comúnmente, ¿no?, detenidos desaparecidos, en un día muy importante. Rodrigo, quiero saber cuál es tu primera impresión, ¿no?, y desde Amnistía Internacional.
Me tocó estar hoy día en el acto de La Moneda, en que el presidente Gabriel Boric firmó este decreto supremo que justamente lo que busca es que haya una política de Estado, una política integral para buscar a las personas detenidas desaparecidas, para esclarecer lo que fueron las circunstancias de su detención, de su secuestro por parte de agentes del Estado, del encubrimiento, la negativa respecto de cuál era su paradero, de cuál es su paradero aún al día de hoy. Y pude observar a muchas familiares con una mezcla de sentimiento probablemente, de esperanza, expectativas que tienen con este plan, también desconfianza hacia el Estado aún, y es normal que así sea, porque llevamos 50 años en esto. Y muchas de estas familiares han tenido que golpear muchas puertas, han tenido que enfrentar muchas barreras del propio Estado durante estos 50 años. Recordemos que en los primeros 10 años se rechazaron más de 5.000 recursos de amparo. Recordemos que después se aplicó la ley de amnistía, sí. Después se aplicó la prescripción, la media prescripción, beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad sin cumplir requisitos mínimos. Entonces, la verdad es que el Estado no solo hizo desaparecer a sus familiares, sino que después hizo de todo para que no hubiera verdad y justicia. Entonces, ese plan llega en ese contexto y yo creo que es valioso que llegue justamente en este marco de esta conmemoración de los 50 años del golpe. Especialmente por cómo se ha dado, porque sí, la verdad es que ha sido bien duro el ver cómo hemos retrocedido en lo que podían ser algunos consensos mínimos que quizás parecía que teníamos en la sociedad chilena. Sí, qué bueno lo que dices, porque si bien esto es por parte de este gobierno que tiene bastante sensibilidad y por supuesto en el contexto de estos 50 años y con un ministro de Justicia que justamente tiene autoridad también, ¿no? Como familiar de víctimas directas. Entonces hay un poco más de esperanza. Pero vemos estas declaraciones que uno piensa, ¿no? Y me acuerdo, en los 40 años del golpe, en esa conmemoración, no estaban estas situaciones de negacionismo o de una enmienda en el Consejo Constitucional, ¿no? Más que liderado, donde hay un número importante, una mayoría relativa, en este caso de los republicanos, pensando, ¿no?, que podrían, por favor, y lo dicen así como que fuese algo que uno no supiera de qué se trata, los presos que tienen más de 75 años, ¿no?, que no son presos comunes, son los de Punta de Peuco, se pueden ir para la casita, tranquilo y todo eso. Ese tipo de situaciones que siguen avalando no solo la impunidad, sino como no nos hacemos cargo, y muy por el contrario, siguen defendiendo a los que ellos consideran héroes de la patria, un término que en realidad está muy manoseado, además, justamente por este sector. Eso se da ahora. Y se da ahora no solo por la fecha, siento yo que también se da por el punto de vista que le llaman superioridad moral algunos medios, ¿no?, cuando critican al presidente Boric. ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, que intuyes, porque uno no sé quién podría tener la respuesta. Lo primero es que estoy de acuerdo con lo que señalas. Hace 10 años el clima político parecía ser muy diferente. Recordemos que el expresidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos para referirse incluso a civiles que habían participado en la dictadura y según él miraron para el lado, no hicieron lo que podían hacer para evitar violaciones de derechos humanos, para referirse al Poder Judicial, justamente por lo que decíamos, el Poder Judicial no estuvo a la altura durante toda la dictadura en relación a sus obligaciones de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Para hablar de los medios de comunicación, en este momento sí, estamos en una conversación en un medio de comunicación y es bueno recordar que hubo medios de comunicación que no solo tuvieron titulares deshumanizantes de las víctimas, sino también llegaron finalmente a encubrir violaciones a los derechos humanos. Pero el expresidente Piñera hablaba de cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera, y hoy, en cambio, 10 años después, tenemos declaraciones como la que hemos escuchado estos últimos días de una diputada hablando que la violencia sexual fue una leyenda urbana, que vuelve a ser un daño que se le genera a esas víctimas que sufrieron violencia sexual de distinto tipo. Sabemos las maneras atroces, ya lo sabemos.
y yo estoy seguro que ella lo sabe también, las prácticas de tortura atroces con las que se realizó violencia sexual en dictadura. Y así todo es capaz de negarlo. Tenemos aparte del sector heredero de la dictadura que reivindica el rol de Sergio Nofre Jarpa, que fue embajador en Naciones Unidas el 74, negando la violación de derechos humanos, y después fue ministro del Interior en un periodo en que se ejecutó e hizo desaparecer a más de 100 personas. Entonces sí, hemos retrocedido probablemente en esos consensos mínimos civilizatorios que deberíamos tener como sociedad. ¿Por qué ocurrió eso? Probablemente como en otros temas la explicación es multifactorial. Ha habido de alguna manera un avance de sectores que probablemente siempre han existido, muy pinochetistas, y ha habido un fortalecimiento en el último periodo, y yo te diría que también hay de fondo que ha faltado educación en derechos humanos en nuestro país, para que haya ciertas claridades respecto de lo que realmente ocurrió en Chile. Rodrigo, tú hablabas de los medios, la responsabilidad que tuvieron en encubrir, en mentir, en la impunidad, no solo en humillar a las víctimas con estos calificativos espantosos que recordamos de ese titular del diario de la Segunda, ¿no? Exterminados como ratones, entre otros, y también en las últimas noticias, antes no se llamaba Luna, y el Mercurio, por supuesto, que finalmente es lo mismo. Pero también hoy, por ejemplo, a propósito de la muerte de Guillermo Tellier, y como es del Partido Comunista, por supuesto, genera muchas cosas en el otro sector de alguna manera, y las declaraciones recientes del presidente Boric, que, digámoslo, incluso más que, en otro contexto, pero más que el expresidente Lago, ha sido muy valiente en decir las cosas, digamos, sin pelos en la lengua. Y cuando habla, ¿no?, justamente haciendo la comparación de cómo murió él y cómo muere el ex brigadier del ejército Hernán Chacón Soto, ¿no?, condenado a 25 años en total por la muerte del cantante Víctor Jara, y todo este tema cuando lo van a buscar a la PDI y él se suicida, que cualquier persona puede lamentar que alguien se suicide, o algunos lo pueden encontrar un derecho, qué sé yo, pero cuando compara, ¿no?, y habla de que otros mueren de manera cobarde. Y hoy uno, no sé si lo viste, la tercera, aparece justamente, mira, solo para un poco también ahí los sesgos. Hoy citan a Boric, al presidente, otros mueren de manera cobarde. Dice, cómo Boric crispó el ambiente a puertas del 11 y las otras veces que sus dichos han generado polémica. Y en el mismo tono lo hace el diario La Segunda, justo hoy, además, ¿no? Que se están sumando distintos casos y avances en la materia. ¿Cómo ves también la responsabilidad de los medios en relación a esto? A este tema tan sensible de nuestra historia reciente. Veo que hay medios que siguen de alguna manera a veces siendo un buzón de estas afirmaciones negacionistas, sin cuestionarlas de ninguna manera, estas afirmaciones de la diputada Avellán, los dichos en algún momento del diputado Johannes Kaiser, diciendo que muy, muy bien muerto, muy bien fusilado estaban los de Pisagua. Hay medios que no cuestionan en lo más mínimo ese tipo de afirmaciones de autoridades del Estado, y lamentablemente plantean que al parecer la conmemoración de los 50 años divide a los chilenos y buscan instalar una y otra vez eso. Y la verdad, si uno piensa en, por ejemplo, la Alemania nazi o en Italia respecto a las conmemoraciones de los crímenes del fascismo, sí, se piensa que en realidad es un deber del Estado tener memoria histórica respecto a lo ocurrido, condenar sin medias tintas por parte de las autoridades del Estado y de los medios de comunicación, porque eso ayuda a que efectivamente nunca más sea una realidad. Entonces, yo creo que es importante decir las cosas con su nombre. Lo hizo el presidente Boric hace algunas semanas y a algunos les molestó, recordando el rol que tuvo Jarpa respecto a la violación de los derechos humanos en la dictadura. Y bueno, hay medios que siguen un poco con ese tipo de política, no obstante... Sí, porque es un acto político. Así es. Absolutamente. Estamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública y también a propósito, no solo de este 30 de agosto, que donde se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas o detenidos y detenidas desaparecidas, con Rodrigo Bustos
Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Cuando conocen ya cómo va a operar, las mecánicas, las formas, los recursos que contempla este Plan Nacional de Búsqueda, y ahí uno se pregunta cómo el Estado también con sus Fuerzas Armadas se hace cargo, porque finalmente junto con estos pactos de silencio, ¿cuántos militares que estuvieron involucrados directa o indirectamente, pero que saben y tuvieron información, ya han fallecido, ¿no? Y se llevan, y aparte de la lealtad que hay dentro de las mismas Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. ¿Cómo sientes tú, y representando por supuesto a Amnistía Chile, que tienen que ser parte de la solución, para que sea efectiva, que sea vinculante, a través, ¿no?, de la ministra de Defensa, que se instruya, no sé, carabineros que colaboren? Y a propósito también quiero dejarlo ahí en el tintero de que algo que marca la diferencia, ¿no?, de Martínez en la posición. Sí, bueno, varias cosas en tu pregunta. No hay problema. No hay problema. Sí, lo primero es reiterar que es valioso esta política, porque primero que nada se ha diseñado con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en conjunto con ellas. Y también se ha señalado, ya se ha informado, que van a ser parte en las diversas etapas de implementación del plan. Es un plan que se establece en un decreto como una política permanente, con un equipo intersectorial, que va a buscar tener presupuesto suficiente, como lo decías tú antes también, para, por ejemplo, realizar una serie de peritajes y excavaciones que no se han podido hacer durante mucho rato, justamente por falta de recursos. Ahora bien, como tú señalas, y lo dijimos, de hecho desde Amnistía Internacional enviamos una carta pública la semana pasada al presidente Boric. Esto también tiene que ir de la mano de una contribución de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, porque la verdad es que ya mucho tiempo con pactos de silencio en Chile. Las Fuerzas Armadas, creemos, no han contribuido lo suficiente a que haya verdad y a que haya justicia. Ha habido destrucción de antecedentes y documentos, no solo en la dictadura, sino que también se han conocido en democracia, a lo menos varios episodios a inicio de los 2000. Hay una serie de documentación que sigue siendo reservada y secreta. Hay falta de entrega de documentos a los tribunales en algunos casos. Y no estoy hablando de la dictadura o de 1990, estoy hablando del año 2023. La Armada, en algunos casos, no ha entregado hojas de vida solicitadas por los tribunales respecto de personal en retiro, personal en servicio activo. Por lo tanto, sin lugar a duda que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no solo pueden, sino que tienen que hacer más. Deben hacerlo, porque acá no estamos hablando de favores, de concesiones. Hay una obligación del Estado de Chile. El Estado de Chile, a través de sus agentes, realizó estos crímenes de lesa humanidad, después estableció una serie de barreras para que hubiera verdad y justicia, y hoy día es necesario justamente, aún aunque fuera 50 años después, que el Estado de Chile, a través de todos sus órganos, de todas sus instituciones, haga todo lo que esté a su alcance para que haya verdad y justicia. Y las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, tienen que empezar a ser parte de la solución y no solamente del problema de las violaciones de derechos humanos que han existido en nuestro país. Y respecto a la postura, lo que también ha declarado el excomandante jefe del Ejército, Ricardo Martínez Merantó, ¿qué te parece? Me parece que es un paso valioso, significativo, y lo que uno sí esperaría es que fueran pasos institucionales. Lo digo porque él, de hecho, hizo un primer documento que así fue la base del libro que lanzó en estos días, y lo hizo siendo un comandante en jefe del Ejército. Y ese documento... El Ejército de Todos se llama el libro, ¿no? Sí. Y ese documento se había publicado en la página web del Ejército. ¿Ya? Pero después el Ejército lo bajó, retiró ese documento. Entonces, pareciera ser que ahora esos mea culpa, esa valoración crítica que él hacía y ahora hace en su libro respecto del rol que tuvo el Ejército en la violación a los derechos humanos, en los asesinatos incluso de generales del Ejército, esa valoración que él hacía pareciera ser que es de él nomás, que no es del Ejército. Claro. Entonces, lo que necesitamos son pasos que pasen a ser institucionales.
No finalmente estas medidas, estos actos que parecen erráticos, porque de alguna forma se realiza un acto como era hacer este documento del ejército en los canales institucionales del ejército y después se baja. Y hoy en día también yo diría que se echa en falta una narrativa, un relato de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, a poco tiempo ya de los 50 años del golpe, de la conmemoración del golpe de Estado. Y lo que hay son fundamentalmente declaraciones de general en retiro, sí, que en muchos casos reivindican el golpe, que hablan que las violaciones de derechos humanos fueron aisladas, y eso es lo que necesita Chile. Necesita Fuerzas Armadas, Carabineros con un relato, una narrativa clara que de manera inequívoca condene sin medias tintas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron de manera sistemática en la dictadura. Considerando y entendiendo lo que tú señalas, Rodrigo, solo quiero reiterar o subrayar a propósito de una entrevista que hacen de este libro, Un ejército de todos, del excomandante jefe del ejército Ricardo Martínez Merantó, porque creo importante también subrayarlo como todavía es un caso muy personal, digamos, de alguna manera, pero hay que darle también eco, que se genere un eco. Cuando él se refiere justamente a los detenidos desaparecidos, lo hace como uno de los mayores agravios al etos militar, ayer, hoy y siempre. Quiero, a propósito de eso también, bien importante, no sé si te acuerdas, en este mismo documental, lo voy a usar como ejemplo, Bastardo, la herencia de un genocida, como su padre era coronel de Carabineros, condenado ya absolutamente por estos 6 asesinatos, lo despiden con pompas institucionales, y eso es algo que se repite mucho. Me acuerdo que cuando conversé con Pepe me decía, una cosa es el rito del funeral, su gente que lo quiere, sus familiares, pero cuando la institución se hace parte de estos gestos de alguien condenado y que prescribió amnistiado y él se le aplicó todos esos perdonazos, entre comillas, llama la atención la señal también que se le manda a las nuevas generaciones, en este caso de Carabineros, de decir que es un héroe o que no importa alguien que estuvo condenado para estar en Punta Peuco y que pasó un día en por presidio. Aplicación de la ley de amnistía, una de estas barreras de las que hablábamos que se constituyeron justamente medidas que buscaban la impunidad. Yo creo que ahí justamente Pepe Robano da en el clavo, porque la verdad es que ese tipo de hechos, que se homenajee a violadores de derechos humanos, como ocurrió con su padre, pero en general, de hecho, hay un abogado, Luis Mariano Rendón, por ejemplo, que ha realizado varias batallas judiciales para sacar de los regimientos varios homenajes a violadores de derechos humanos, estatuas, cuadros que muestran a Pinochet, a Merino, a integrantes de la Junta Militar o a violadores de derechos humanos. Y eso uno esperaría que fueran gestos, actos que hagan la Fuerza Armada sin necesidad que se lo exijan los tribunales después de toda una batalla judicial. Eso, lamentablemente, después de 50 años, en el año además que se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Chile no sucede. Y eso nos muestra que faltan acuerdos civilizatorios básicos que debiéramos tener como sociedad. Vamos ahora a pasar al mundo político, ¿no? A propósito también de las distribuciones de los poderes. En el lanzamiento que tú estuviste, ¿no?, del Plan Nacional de Búsqueda como política pública, el foco estuvo justamente en la ausencia de algunos presidentes de partidos políticos. El senador Francisco Chagón habló de que hay una apología del desencuentro. Aquí es bien interesante también porque no es que se entienda, pero consideran ellos una familia, ¿no?, desde las Fuerzas Armadas y Carabineros que estamos hablando recién. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos, por aquellos por los que nosotros votamos, seamos militantes o no, finalmente los que ostentan el poder, estén en el Parlamento, estén en las distintas instancias, hoy también el Consejo Constitucional, con estas señales, donde además pareciera que les genera también mucho... no sé si la palabra es una urticaria, pero al menos temor. Algo les pasa con el presidente Boric porque él, al igual,
volviendo a los 50 años atrás, incluso más, cuando asume el expresidente Salvador Allende, viene a generar cambios radicales, ¿no? Es la idea. La propuesta es transformaciones sociales muy importantes y donde, por supuesto, la temática de los derechos humanos, el respeto de lo mismo y, por supuesto, el trabajo por reparar ante la violación de los derechos humanos es fundamental. Entonces, hablemos un poco qué es lo que te parece también a ti del mundo político, de lo que se está viviendo como señal. Yo, la verdad, lamento que esta conmemoración de los 50 años del golpe se esté dando de esta manera. Creo que no es bueno para Chile que presidentes de partido político, del partido que sea, no concurran a un acto donde lo que se hace es una política pública relacionada con la búsqueda y el esclarecimiento de la circunstancia en que se hizo desaparecer a personas en Chile. Lamento que hayan autoridades de esos partidos que reivindiquen a un ex ministro del Interior de la dictadura de Pinochet. Lamento que hayan parlamentarios de esos partidos que minimicen, que nieguen la existencia de violencia sexual, que justifiquen violaciones de derechos humanos. Yo creo que eso le hace mal a nuestro país, porque algo que yo creo que ha sido un buen punto también del presidente Boric, ha sido su coherencia también en política internacional respecto de señalar que la violación de derechos humanos tiene que ser condenadas, independientemente del gobierno de turno, del color político del gobierno que esté, por ejemplo, en China, donde es uno de los países en los que más se realizan aplicaciones de la pena de muerte, o en otros países, y no hacerlo finalmente, en este caso en Chile, porque la dictadura fue de su tendencia política. Claro. Eso claramente no le hace bien a nuestro país. Recuerdo una entrevista que salió en televisión al expresidente Ricardo Lagos, donde hablaba justamente, era en torno a entrevistas a expresidente en torno a los 50 años. No sé si la viste, pero él hablaba del tema de la comisión Valech y explicaba por qué está como secreto de alguna forma durante 50 años respecto a los testimonios de las personas que fueron torturadas, ¿no? Y bueno, y ahí cuenta el ejemplo de la señora, que es una abuela, que no quiere que sus nietos, mientras ella esté viva, la vean de una forma distinta porque fue torturada, y él contaba así, por todas las partes imaginables que pueda tener un ser humano, de una brutalidad increíble, o sea, impensable. Entonces, él explicaba eso porque era su respuesta también a las agrupaciones de ejecutados, de desaparecidos, las familiares de las víctimas, en que ellos querían que justamente saber todas las historias, nombre del victimario asociado a la víctima para hacer justicia. Y ahí él explicaba que eran caminos distintos, que cuando se creó la comisión Valech era... Hablemos de esto, que es la tortura básicamente, no solamente los detenidos desaparecidos y el informe RETIC, sino tortura, prisión política, bueno, y otras situaciones de violación a los derechos humanos. Este es un camino y la justicia es otro. Este es un mecanismo. Con el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos va a pasar un poco lo mismo. Te lo pregunto en el sentido de que es una información sistematizada, que es vinculante directamente a tribunales o no, o cómo va a funcionar ese tema, porque hay mucha memoria, hay mucha historia, hay mucha reflexión, que también son basales, por supuesto, porque es un punto de vista moral también, ¿no? ¿Dónde me paro yo como ser humano? Pero luego está también la respuesta, que en este caso, en nuestro orden, es la justicia. Y eso es lo que falta. Yo creo que es muy importante el punto que señalas. Lo que se ha informado hasta el momento del Plan Nacional de Búsqueda, con el decreto al menos que se firmó en el día de hoy, es que el plan conecta mucho lo que es el esclarecimiento de la verdad con la justicia. De hecho, implica una articulación muy importante entre diversos servicios del Estado y del gobierno en particular con el Poder Judicial, con los ministros y ministras en visita que han llevado adelante estas investigaciones, que de hecho también se lo escuchó en la elaboración del plan, hicieron sus observaciones, fueron incorporadas, y eso es tremendamente importante. Creo que no cabe, y no cabe desde la perspectiva de las obligaciones del Estado, no cabe tampoco respecto de lo que reclaman las familiares de las víctimas, desconectar
lo que es la verdad, el esclarecimiento de los hechos con la justicia. Con la justicia. Y yo creo que ahí el expresidente Lagos se equivoca, o más bien hay que entender, me imagino, sus declaraciones en el contexto político en que se dieron los acuerdos que llevaron a la comisión. Esto era 99, 2000, 2001, el 2003 fue la primera comisión Valech, porque hubo una comisión Valech 1 y 2, después de la mesa de diálogo, post. Con un clima que buscaba justamente cierto acuerdo político entre distintos sectores, y donde se estableció, entre otras cosas, este secreto por 50 años de los archivos Valech. Una comisión Valech que yo creo que fue muy valiosa en establecer la verdad respecto a la prisión política y la tortura, que estableció también medidas muy relevantes de reparación, pero que creo que este secreto, y bueno, te cuento una infidencia, mi madre también fue víctima de prisión política y tortura, mi padre, conozco muchas otras personas, las propias agrupaciones lo han señalado, que se oponen a este secreto. Pueden haber víctimas que sí quieran el secreto y ahí se pueden establecer mecanismos justamente para reservar sus testimonios o eventualmente para establecer que esos archivos Valech puedan al menos servir para las investigaciones judiciales, no necesariamente ser públicas para toda la ciudadanía, pero sí ser útiles para las investigaciones judiciales, porque han pasado 50 años y cada vez las investigaciones son más complejas. Ha avanzado, con el paso del tiempo es más difícil tener pruebas, y ha avanzado lo que se ha denominado impunidad biológica, que implica que muchos familiares se han muerto. De hecho, hoy en día la Gabriela Rivera, la Gaby Rivera, la presidenta de la agrupación de familiares de desaparecidos, decía, hoy día estamos nosotras, ya no están nuestras madres, muchas de ellas murieron, que estuvieron desde los primeros años con su cartelito frente a la moneda, semana a semana, donde están, ahora estamos nosotras, después estarán nuestro hijo o hija, pero nos enfrentamos a esa impunidad biológica por el lado de los familiares de las víctimas y también por el lado de los perpetradores. Por eso es urgente, por eso sería importante también que los tribunales pudieran contar con la información de los archivos Valech. Y es bien importante lo que señala Rodrigo, porque finalmente cuando pasan tantas generaciones, 2 al menos hoy, ¿no? Y ojalá no vayamos para la tercera, es un lastre, es un dolor terrible que tienen que también cargar estas familias cuando no se ha hecho justicia respecto a sus abuelos o a sus madres y padres. Y es muy doloroso porque nosotros, ¿no? En mi caso, yo no tengo parientes, no por eso no soy, digamos, empática con ese dolor. Sufro, lloro cuando escucho testimonio pero uno puede hacer su vida día a día, uno puede más o menos dormir tranquilo y no está con esa pregunta constante de no poder hacer el duelo, de no saber lo que pasó y más encima que no haya justicia. Entonces es muy importante lo que señalas a propósito de que aquí no haya una posta. Ojalá que podamos saldar de una vez por todas con la justicia, porque como esa frase, ¿no?, que decían que si la justicia tarda, no es justicia o no es tan justa, ¿no? Si tarda tanto. Así es. Va perdiendo poder. La justicia, yo soy abogado y nos enseñan en la escuela de Derecho de que la justicia tiene que ser oportuna, que la justicia tan tardía es prácticamente una forma de denegación de justicia. Sin embargo, yo te diría, igualmente, es bueno que todos estos días hayan habido varias sentencias condenatorias a puertas de los 50 años, que haya habido una sentencia condenatoria en el caso de Víctor Jara, que hubo de Camilo Soria. También, Víctor Jara tenía 40 años cuando fue asesinado y la sentencia final llega 50 años después. La justicia ha sido muy tardía, pero creo que para el futuro de Chile, para las nuevas generaciones, igual es importante que la justicia, aunque sea tan tardíamente, ahora haga su labor y cumpla el rol que debió haber tenido en los primeros años, no lo hizo, pero no obstante eso es importante que igualmente ahora lo cumpla. Nos debemos eso, claramente. Como sociedad. Rodrigo Bustos Botay, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, ha estado con nosotros esta tarde conversando y reflexionando y sintiendo en Frecuencia Pública. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Continuamos con buena música.